¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de lunes en la tarde, ya terminando prácticamente el día. Tarde fresca, pero bueno, esto no es el resumen del clima, ni el informe climatológico, ni nada. Simplemente es una charlita entre amigos, acá en mi taller, a los que aprovecho a saludar, bueno, entre ellos al querido amigo Gregorio, al querido amigo Miguel, a los amigos Pablo, al querido amigo Rubén, Roberto, querido Tito, Dalton, Diego Segovia, Diego Díez, Juan Llanes, montón de amigos que están siempre, el querido Fabio de Villa Luzuriaga, en fin, montón de personas. Facundo Faraone, Fernando Azame, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, el querido Adriano Trac, Gastón Montenegro. Gastón Montenegro quizás no se está poniendo al día con los videos, pero bueno, nos comunicamos a veces a través de comentarios en Instagram, en otras redes que por ahí uno tiene menor asistencia a dichas redes. Yo trato de que los videos que hago para YouTube, en plataforma que lo pueda replicar, lo subo para que, bueno, quede algún registro en algún momento, si pasa algo, poder descargarlo de algún lado. Pero bueno, nada. Es porque uno siempre piensa un poquito más allá de lo que pudiese ser hoy. Bueno, saludo a todos, como dije. Después nombraré a algún otro amigo que por ahí, en este momento no me estoy acordando, pero hay mucha gente que se viene acercando, siempre deja comentarios, en el mayor de los casos es positivo, en otros, bueno, no están conformes, nadie los obliga a quedarse, esto es así. Pero bueno, cuestionado el tema juego de alicates Baco Made in China, la verdad que a mí me han defraudado. Si bien no apostaba demasiado, pero pensé que a lo mejor podían intentar imitar o asemejarse a lo que sería una calidad Watford, a una calidad Hadever, en el mejor de los casos una Inco o una Total, también podríamos decir en top. Bueno, a cualquiera de los a cualquiera de los segmentos de la Santísima Trinidad en su primer y segunda excepción o acepción. La verdad, son herramientas chinas de muy mala calidad en cuanto a detalles estéticos y funcionabilidad. Hay una situación que no la pude grabar, entonces prefiero no hacer demasiado de ello, pero una flaqueó y flaqueó feo. Ténganlo en cuenta a la hora de decantarse por comprar un blister, un packaging, un set de esas pinzas, porque verdaderamente yo las pagué un poquito más caras. Seguramente otros canales las han pagado un poquito más baratas, y quizás a otros se las han regalado. Pero bueno, yo las pagué 45 pesos, las compré en forma presencial en una bulonera. Para hacer Baco no parecía tampoco un precio desmedido o desmensurado, pero bueno, no han dado el resultado esperado, si bien yo la sigo utilizando, hasta tanto haya una baja o superen la toma de contacto. Lo que es estético, lo que son detalles de terminación, lo que es precisión de la herramienta, olvídense porque no existe. Aprovecho en este videito a hacer la presentación oficial de este set Diju, que compré justamente para tratar de compararlos, a ver si se asemeja, aunque sea en calidad,
a Diju. ¿Y por qué elegí Diju? Porque es lo más económico que había. También compré el Diju, pero de calidad un poquito más, no sé si se puede decir profesional, pero un poquito más de calidad. Este sería el segmento más liviano. ¿Y por qué me decanté por estas? Sencillamente porque son todas unidades de 6 pulgadas. En el otro juego, el alicate es de 6, la pinza de punta es de 6, la universal es de 7. Entonces, bueno, preferí quizás prescindir un poquito de calidad, dado que, bueno, como dije, este sería el segmento más liviano, y que todas las unidades sean simétricas para que la comparación, para que la comparativa entre los alicates de Baco y estos sean lo más fiel posibles. ¿Por qué las muestro en este momento? Porque mañana le voy a dar curso a un trabajo, a un mantenimiento de electricidad, donde la idea es que estas unidades comiencen a trabajar, comiencen a formar parte del elenco. Y bueno, después, cuando tengan el mismo desgaste o las mismas horas de trabajo que los alicates de la marca Baco, los vamos a comparar. Quiero que sepan que no me estoy dejando llevar prácticamente por ningún comentario, no digo de los amigos. Me encanta leer comentarios del querido Tito, del querido Dalton, del querido Zapito, de Roberto, de Tito. Tito, bueno, ya es un clásico, el querido amigo Ubaldo. Ubaldo no lo menciono mucho porque forma parte del canal, ya está, ya es un personaje del canal. También estoy buscando la manera de cerrar un poco el canal y que quedemos, dado que somos siempre los mismos, noto que algunas personas que yo aprecio y quiero mucho se están sintiendo molestas ante la presencia de tantos haters y bueno, estoy buscando la manera de cerrarnos al mejor estilo comunidad, obviamente sin ningún tipo de costo, sin ningún tipo de nada, y que cada persona que quiera ingresar, bueno, por ahí tenga que demostrar algún interés en lo que son las herramientas, las cuestiones técnicas. Van a quedar desestimados un montón de personas que por ahí rescatan algún nombre de las anécdotas que uno cuenta y fastidian. Lo hablaba con el querido Nico Scarone, amigo de toda la vida, y no le disgustó la idea. Lo que pasa que yo siempre sostengo que, bueno, uno hace algo para que se pueda ver y compartir y debatir, pero a mí en lo personal no me molesta, pero hay varios haters que están molestando a gente que por ahí sí disfruta de lo que son los videos. Un muchacho comentó, ya saliendo de ese tema, un muchacho comentó con bastante respeto que Baco había sacado ese segmento de calidad para competir con Inco, Total, en Top. Quizás por ahí Watfo, Jadever, Diju. Bueno, Watfo, Jadever y Diju, al menos en lo que es mi opinión, lo tenemos como la segunda Santísima Trinidad. Si bien son herramientas que a mí me han dado excelentes resultados, obviamente las profesionales son las Inco, Total y en Top. No le contesté porque, bueno, evidentemente por ahí no conoce, no sabe, no me sigue, no tiene por qué importarle la experiencia que uno pueda tener en herramientas. Y es
obvio que es así, es un segmento de calidad que sacó Baco para intentar meterse en lo que sería las herramientas de buena calidad chinas. Después dijo que es como un Mercedes-Benz, no sé, no le di demasiada bola porque es más de lo que podemos llegar a decir cualquiera y lo sabemos y está bien, no sé. Yo me propuse confrontar estas pinzas de Diju segmento liviano que me salió un tercio de lo que me salió el Baco a mí. Obviamente algunos los habrán pagado un poco menos, otros se lo habrán regalado. Por ejemplo, voy sacando cositas que me voy acordando de detalles. Está el canal del querido Martín 3D, que verdaderamente tiene una visión bastante clara de lo que es la toma de contacto de herramientas y ha hecho una lectura muy clara de lo que es Baco en cada una de sus épocas y cómo ha ido mutando. La verdad, coincido en todo. Lo que dijo, para mí, está bárbaro. Así que bueno, vamos a desempaquetar, vamos a sacar de su blister, su packaging, este jueguito de pinzas. Que, como dice acá, son de 6 pulgadas. Nada del otro mundo, en ningún lado dice que sean aisladas, ni nada por el estilo. Las vamos a desempaquetar y vamos a hacer unas pruebitas como las que nos han acostumbrado determinados canales. Que bueno, como presentación de una herramienta está bárbara, no como prueba definitiva de calidad ni nada. Pero bueno, está el que valora y bueno, compra con ese tipo de pruebas. En este canal somos un poquito más exigentes con algunas cosas. Vamos a dejar el blister ahí al costado. Unidad que ha venido livianita, la verdad. Es una linda herramienta. La vamos a probar como hacemos siempre con algunos trocitos de cable. Acá tengo uno finito de 1,5 milímetros. Quiero que escuchen. Vamos a ver con uno un poquito más grueso en 2,5. Corta y corta muy bien, la verdad, espectacular. Acá tenemos un pedacito de 4. Vamos a ir con 4. La verdad, muy linda herramientita. Vamos a ver si quedó un pedacito de 6. Sí, quedó. Quería hacer la presentación de estas herramientas. Seguro que ya lo dije, pero lo repito. Dado que mañana voy a comenzar un trabajo de electricidad, que bueno, no es nada del otro mundo, pero hay la suficiente cantidad de bocas para probar estas herramientitas y llegar a la conclusión que uno siempre profesa desde su humilde lugar, que es que herramientas económicas, genéricas o de marcas que están empezando a salir a la luz pueden tener excelentes resultados o al menos sacar adelante un trabajo para, bueno, reunirse con un poco de efectivo y después comprar herramientas de mayor fuste. Acá tenemos cable de 6 milímetros.
6 milímetros. Vamos a ver qué tal lo corta. La verdad, nada que decir. Vamos a ver cómo se comporta en el tiempo, pero corta y corta bien. Vamos a pelar. Me agarré un pedazo un poco chiquito para llegar a la prueba de pelado, pero pela. Pela muy bien. Quería ver esto que a muchos les gusta. Bueno, no sé si lo corta tan excelentemente, pero es difícil que se dé la situación de tener que cortar una hebra, un filamento de cable. Ahí estamos con una longitud mínima para poder cortar cómodamente. Oh, espectacular. Acá corta muy bien, ¿eh? Acá cortó muy bien. Corta. La verdad que corta. Para lo que es una pinza de 6 pulgadas, que las 3 costaron 15 pesos y quizás un poquito menos, la verdad va muy bien. Linda terminación, la verdad. No tengo demasiado negativo por el momento que decir sobre la herramienta. Están los que van a decir, y sí, vos siempre vas a encontrar cosas positivas en las herramientas que a vos te gustan. El único tema es que las pagué yo. Y yo puedo dar mi opinión en base a los resultados que estoy viendo. De una pinza de 6 pulgadas, segmento liviano, vamos a decir, de Diju, y una de marca Vaco, que verdaderamente ha dejado mucho que desear, y por ahí al nombre Vaco no le estaría sumando tanto esa calidad de pinzas. Yo, si fuese algún tipo importante que esté al frente de dicha marca, estaría rogando que por favor se terminen pronto ese stock o ese número de herramientas que salieron bajo esa calidad, que se termine pronto y que todo haya sido un mal recuerdo. Pero bueno, si la idea es seguir comercializándolas, tendrán que ver qué van a hacer. Vamos con el alicate. El alicate corta, acá arriba no corta muy bien, pero corta. En toda, sacando la punta, en todo el largo del filo la herramienta corta bien. Arrancamos directamente con el de 2,5. Acá en la punta ven que no lo corta. Vamos a destruir este pedacito de 6 que quedó acá, que me dificultó la tarea del pelado de cables, no del pelado come trabas, que no dije nombres. Acá arriba tenemos un tema, no corta ni en diámetros chiquitos ni en diámetros grandes. Vamos al de 4. El de 4 arriba lo corta. No podría decir que se está sentando el filo porque fueron 5 o 6 cortes. Ese es un proceso un poco más largo, pero corta. La verdad, la verdad, hasta el momento, las primeras impresiones son mucho más positivas para estas herramientitas que muchos dirán, ya se veía venir lo que ibas a opinar sobre las herramientitas chinas. Y bueno. Observen qué curioso. El cable completo arriba no lo llega a cortar, pero la hebrita la corta muy bien. Curioso, ¿no? Pero bueno, así es. Y es una hebra finita. Es una hebra de 1,5.
Acá todo el malón no lo corta. Ahí lo marcó y no lo corta. Ahí lo marcó y lo corta, pero no lo expulsa. Ahí lo corta. Ahí lo marcó. Es un cable relativamente fino. Vamos a ver si hay luz. Si hay luz entre filos. Cosa que no se ve. No se ve luz entre filos. Se podría decir que se tienen que asentar los filos. Para los que por ahí dudan de la palabra de uno, quiero decirles que yo le di el tiempo necesario a los alicates de marca Baco chinos, como para que trabajen y los filos se asienten. No estaría pasando, estarían involucionando con el uso. Pero bueno, yo no intento convencer a nadie de nada. Las herramientas que yo muestro y pruebo y utilizo en el desempeño de mis tareas como técnico, como profesional en determinadas áreas, les doy mi punto de vista de lo que se logró y lo que no se logró. Generalmente lo que yo digo está siempre avalado por videos donde muestro el cumplimiento de las tareas con algunas herramientas. Esta aclaración la hago porque he visto que se han estado acercando algunas personas y bueno, nada, quiero que sepan cómo funciona la mecánica del canal. Ahora, bueno, ya después de un par de cortes, y esto no es que viene pintado ni nada, ha mejorado exponencialmente el filo en la punta. Espero que se vea ahí bien arriba. Acá este ya un poquito más fino, no lo corta, un poquito más abajo sí. Vamos a ver qué tal pela porque es importante. Es una herramienta que trabaja y trabaja bien. Por el precio no se puede pedir más. En una caja, en un elenco de plomería, donde por ahí la herramienta quizás no sea la más indicada, porque bueno, no es en acero cromo vanadio, es acero al carbono, quizás en un elenco de herramientas de plomería o para trabajos de plomería, no sea la más indicada, producto de que va a estar en contacto con humedad, con agua, y bueno, la oxidación se va a hacer presente muy rápido, pero créanme que tengo herramientas de este estilo en lo que son los elencos de plomería, después de haber trabajado en electricidad, después de haber superado su toma de contacto, sus horas de trabajo, yo los roto generalmente, y bueno, trabajan y trabajan bien, hay que tener la precaución de que no se mojen. ¿Para qué se usa esto en plomería? Y generalmente cuando vamos a cambiar una bomba hay que acomodar un poquito el tendido eléctrico de los automáticos. Por ahí hay que conectar, obviamente, los cables que van a hacer funcionar el motor de la centrífuga, la periférica, la presurizadora. Se necesita tener un alicate. Muchos dicen, sí, teniendo una pinza se logra lo mismo. Claro que se logra lo mismo. A mí me gusta trabajar con como mínimo 3 pinzas o 3 alicates. Uno es el alicate propiamente dicho, porque así le llamamos alicate de corte. La pinza
y la pinza de punta. Para mí este es el elenco básico de pinzas. Después, si el Banelco va creciendo, se puede incorporar una de punta curva, se puede incorporar, qué sé yo, un alicate cuerda de piano. Estoy viendo si encuentro una de punta plana. Un día tenía, después está la de 2 posiciones, grande, chica. Un día tenía ganas de hacer un video con dichas herramientas, ver los usos y la utilización o la utilidad de la herramienta en forma inmediata. Obviamente, ya todos lo sabemos, las 3 principales son estas. Pero bueno, hay situaciones donde se da que la pinza de punta recta complica alguna tarea y comienza a tener mucho sentido la pinza de puntas curvas. Y la otra noche estaba pensando un poco en eso y me vino inmediatamente a la cabeza el dentista. El dentista con una pinza de punta recta sería muy poco lo que puede hacer sin generarnos dolor o manoseo o un exceso de fuerza, que la herramienta ideal en esa situación sería una pinza de punta curva. Es la ideal. Pero bueno, como dije, cada profesión, cada oficio, cada orientación tiene sus herramientas, sus pinzas, que quizás en otra no tenga tanta trascendencia ni tanta relevancia, ¿no? Por ejemplo, la Pico del Oro en lo que es electricidad se utiliza poco, pero la gente que está trabajando con refrigeración puede llegar a necesitar una Pico del Oro aislada para trabajar determinadas áreas, ajuste de caños, y bueno, tiene que trabajar aislados por una cuestión de que por ahí haya alguna fuga, alguna inducción de electricidad, que bueno, por ahí la vivienda no cuenta con diferencial y nada, está el técnico en contacto con las piezas, obviamente con corriente, pero cualquier Pico del Oro que tenga un grip aceptable podría cumplir tranquilamente la tarea. Yo tengo algunas Pico del Oro aisladas que son de la marca Watford. Son las únicas que tengo aisladas, la verdad. Picos del Oro nunca me dediqué a que sean aisladas. Sí, por ahí que tengan el grip que traen, que esté lo más sano posible, pero en plomería se terminan haciendo pelota. Las de Jadever, las Watford, las Diju han superado la toma de contacto en cuanto a fuerza y cuidado de la herramienta, ¿no? De la herramienta no se ha aflojado ningún mango, no ha pasado absolutamente nada negativo con esas herramientas. La verdad, y tengo una, producto de lo que les estoy diciendo, tengo una que todavía no estrené, o no estrené, o como le quieran decir, pero es estrené, porque siguen trabajando bárbaro. Y me da miedo que en algún momento estas herramientas ya no se consigan. Y bueno, hay que tener de esa calidad. Lo mismo que las llaves francesas cortas de apertura extra. La verdad que están muy lindas. Conseguí una francesa genérica. Genérica mal. Los invito a que le busquen juego. Tiene lo mínimo para trabajar. Herramienta espectacular. En algún momento dije que quería conseguir una. Bueno,
la logré conseguir con la calidad y las características que yo buscaba. La verdad, me ha sorprendido para bien, a un costo bastante bajo. Pero bueno, esto no viene mucho al caso de lo que sería el video en sí, que es la toma de contacto y la presentación de estas herramientas Diju. Tenemos la pinza de puntas de 6 pulgadas que después si quieren la podemos mirar en el banco como hicimos con la Baco, para que observen que en este caso hay simetría en lo que es la herramienta, en sus puntas. Bueno, en sus filos no se ve que pase luz, o sea que cierra a cero. Los mangos están firmes, no tiene exceso de pegamento por ningún lado. Nunca le di demasiada importancia a eso, ahora tampoco, pero comparando con las otras herramientas, me parece que son detalles de calidad y prolijidad que no deberían haber dejado pasar. Las puntas son simétricas, espero que se haga un poquito de foco. El foco en este teléfono está costando que se logre, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a hacer un par de cortecitos. Acá hay un cable 4. Le mando un saludo al querido Criollo. La verdad me alegró mucho que vuelva a subir videos. Está haciendo una devolución de las herramientas que tenía ya compradas. No corta ahí, bueno, no importa. Está haciendo una devolución antes de tener un nuevo ingreso de herramientas. La verdad que me parece bárbaro. Yo, por ejemplo, si tengo que hablar de herramientas que compré y utilicé y verdaderamente me han dado muy buenos resultados, no podría dejar de mencionar al alicate cuerda de piano Wembley. La verdad, espectacular. Hoy, bueno, tuve la suerte de tener que ir a una ferretería y comprar, que ya lo tengo en 7 pulgadas, tengo creo dos o tres, alicate, cuerda de piano, Jadever. Bueno, el que hoy compré es de 8 pulgadas. La verdad todavía no lo saqué de su bolsita, de su blister, porque obviamente a mí me gusta hacer eso de la mano de ustedes, mis amigos. Así que bueno, nada. Vamos a hacer un par de cortecitos más para ser justos con la herramienta, porque venimos probando en 1,5, 2,5, 4 y 6. Vamos a seguir probando. A esto nos acostumbró bueno, otro canal y está bueno cortar un poco de cable, ver el filo. Vamos a hacer un par de cortecitos en 6. Bueno, para mí, vamos a probar con este, vamos a pelarlo un cachito. El cable está quizás un poco recalentado, pero corta bien, pela bien. Pela y corta aceptablemente bien para lo que es una pinza de punta. O sea, siempre fui de los que dijo que la pinza de punta con que corte
estamos más que bien. No es necesario que sea guillotinesco el filo. Es para salir de un apuro. Pero bueno, mejor corte se agradece, ¿no? Listo. Bueno, resumiendo, conclusiones de este pequeño... ¿Se me salió? Bueno, ya va a aparecer. Se me salió la traba, el tope, el seguro de este cúter, trincheta, como le llaman. Conclusiones, resumiendo. La mejor herramienta de este set de 3 unidades Diju es lejos esta pinza, pinza universal 6 pulgadas, corta y pela muy bien, corta y pela muy bien. Habría que probarla obviamente trabajando y viendo el resto de sus funciones. Si los mangos están bien pegados, que lo están, no se han girado, no se han salido, no noto exceso de pegamento en ningún lado. En las Baco ha pasado. Una herramienta bien lograda, prolija. ¿A qué me refiero con eso? No tiene marcas de rectificado. Si bien no es que está pulida a espejo, pero no tiene marcas de rectificado. Cada una de las ramas de la dicha herramienta son simétricas. Es importante, al menos para mí. Lo podemos notar desde el agujerito de cortesía que todos les hemos encontrado un uso diferente. Tan válido el que yo le encontré como el que le encontró el querido Gregorio, como el que le encontró el querido Miguel y cualquier persona que le encontró un uso. Son todos válidos. No sabemos muy bien para qué está, porque sinceramente no sabemos. No creo que sea un agujero para tener clavo, porque esto, bueno, no puede tener un clavo de 1 pulgada siquiera. Pero bueno, hay simetría, los dientes, pequeños dientes de el área de apriete recto son simétricos. La verdad, está muy bien lograda esta pincita, que si hacemos el promedio costó 5 pesos. O sea, el juego de 3, el blister de 3, yo lo pagué 15 pesos. Obviamente cada una tendrá un valor distinto, porque no vale lo mismo una universal que una de punta, pero en promedio 5 pesos, la verdad, espectacular. A mí me gustó mucho. De este blister que hemos visto hoy, es la mejorcita de las unidades. La pinza de punta se podría poner en segundo lugar porque tiene las mismas características que dije en la pinza universal, o sea, tiene buena simetría en cada una de sus ramas, no tiene exceso de pegamento, o sea, no se la ve fea, es cómoda a la mano. Bueno, mi mano queda un poco chica, pero mi mano trabaja bien en la de 8. Pero bueno, hay tareas que la de 8 no se puede utilizar, así que es una linda herramienta. No está sobredimensionada en ninguna de sus funciones. O sea, ¿a qué voy con esto? Que el largo de la punta de la herramienta es congruente con 6 pulgadas. O sea que trabaja como pincita de punta y gracias. Puede estar en manos de un electricista, puede estar en manos de un plomero. La contra para la plomería, como debo haber dicho en algún momento, es que son de acero al carbono. La oxidación no tarda en llegar, pero les puedo mostrar herramientas de estas mismas características que han estado en contacto con el agua y no han sufrido la oxidación que destruye a la herramienta. Simplemente queda con la motita de la pequeña mancha después de uno haberlas desoxidado.
Porque a veces pasa que del trabajo de plomería que uno está realizando, se va a otro trabajo, no toca más esas herramientas. A la tarde uno llega al taller, no hacemos charlita, que generalmente yo seco y limpio las herramientas del elenco de trabajo con ustedes. Y bueno, por ahí uno no lo hace al otro día y no es que están en un estado impresentable las herramientas. O sea, para mí son válidas para trabajar en la plomería con algunos cuidados, en la electricidad sin ningún problema, no son aisladas, o sea, a 1000 volts. De todas maneras, como digo siempre, un tipo que va a trabajar en 1000 volts y compra esto, bueno, tendrá que rever algunas situaciones. Yo he trabajado con estas herramientas, estas no porque hay que ser muy prolijo, con los dichos, porque Patricio Garay, bueno, después dice, usted no pudo haber trabajado nunca con esas herramientas porque recién las acaba de sacar de su blister. Otras, muy parecidas a estas, como las de la línea total, que están los videos en el canal, las de la línea Jadever, que ya voy por la segunda toma de contacto, que todavía no comencé, producto de que me falta conseguir la universal. Me falta conseguir la universal de ese segmento, bueno, de calidad de Jadever. Que son muy parecidas a estas, ¿no? Aquellas vienen en forma individual. Dishu, obviamente también. Pero para buscar la paridad en la comparativa Dishu versus Baco, y podía haber tirado a Inco y la dejaba como una herramienta espectacular. Me tiré a lo más económico. Pero bueno, se podría decir primer lugar, segundo lugar. Y el alicate, que verdaderamente ha logrado a lo largo de este ratito que ha estado trabajando mejorar muchísimo en toda su longitud, lo dejé en tercer puesto porque el alicate de corte tiene una única función, justamente que es la de corte. Y por ahí, en un momento, no lo hizo tan bien. Entonces, como a mí me gusta ser transparente, porque no le tengo que dar explicaciones a nadie de lo que pasa con una herramienta. Ven, por ejemplo, si bien ahí ahora empezó a cortar, no a escupir, pero yo esto lo muevo así y se corta. Pero bueno, la idea es que corte y no arrastre pelos. Bueno, es un cable muy finito, estamos hablando de 1 milímetro, pero en cables un poquito más grueso, ya arriba corta. Volviendo al punto, como la herramienta tiene una única función y por ahí no la hace a las 1000 maravillas, como por ejemplo este alicate Dishu, este alicate Dishu es espectacular. Espectacular y es poco. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿quién les dice que con un poquito de tiempo se logren asentar los filos y alcance la excelencia? No digo la perfección, la excelencia como el otro. Así que bueno, el orden de cómo vinieron en cuanto a una presentación, a una leve toma de contacto, un video presentación más que nada, el orden sería este. Excelente para trabajar mañana. Muy buena opción para trabajar y que cumpla una función.
Generalmente, como digo siempre, los segmentos de corte en las pinzas de punta, mejor corten, más se agradece, pero no es algo que tiene que ser una guillotina. Si lo fuese, mucho mejor. Y bueno, en tercer lugar, perdón, volvemos a esta. Lo que me gusta es que su área de trabajo, la punta en sí misma, en general, es bastante aguda. O sea, es una pincita de punta para tareas delicadas. Hay pinzas de punta de 6 que vienen con unas ramas que parecen para otro tipo de tareas. Bueno, esta es para tareas delicadas, y cosa que me agrada, porque si tendríamos que entrar, por ejemplo, dentro de un orificio de este diámetro, la pinza podría abrir bastante su capacidad y poder trabajar dentro. O sea, hay veces que la pinza es tan gruesa que no se puede abrir la totalidad. Vamos a algo más chiquito para mostrar el ejemplo. Observen todo lo que abre la pinza dentro del agujero. Bueno, y por último, para cerrar, el alicate. El alicate queda en tercer puesto porque tiene una sola función, o para mí tiene una sola función, que es la de corte y pelado de cables, obviamente, cortar y pelar, y no la ha desarrollado quizás 10 puntos. Pero bueno, es una linda opción. Quería ver si tenía... Bueno, no. Porque tengo el otro juego, que también le vamos a hacer su videito presentación. Pero bueno, no sé exactamente dónde habrá quedado, en qué parte del taller. Acá está. Tenemos este otro jueguito que seguramente será el video presentación en breve. La idea es hacer la comparativa entre el juego de Baco chino contra este exponente de la marca Tissue. Les mando un saludo a todos, a los queridos amigos de siempre, a los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, Pablo de Villa Carlos Paz, al amigo Sebastián, bueno, al querido Lorensis en YouTube. Lorensis, espero que te hayas quedado hasta acá porque no sé si los ves todos los videos, si lo ves en su totalidad. Capaz que donde estás la señal es mala y demás. Así que bueno, te mando un saludo. Lo mismo que al querido Manuel, al querido Rubén, al amigo Roberto, persona que aprecio mucho, que está entre nosotros desde cuando éramos 40. Al querido Tito, excelente persona. Bueno, el canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio, del querido amigo Miguel, que siempre está aportando buena información. Y nada, nos vemos en otra charlita. Tengo ganas de... Me están pidiendo algunas charlitas de anécdotas personales. Yo lo que les puedo decir a esas personas es que a mí me encanta hablar de mi pasado. Da la sensación que me quedé en la letanía del pasado y es un poco así. Pero bueno, quizás dentro de unos años les cuente como anécdota las cosas que uno vive hoy en día. Lo que les puedo decir, y tengo testigos que por suerte miran los videos y tienen la total libertad para decir no, Tano, eso así no era. Bueno,
Yo lo que les puedo decir de que mis anécdotas y mis experiencias personales son totalmente reales, vividas por quien les habla, para bien o para mal. Algunas cosas me gustaría no haberlas tenido que vivir, pero bueno, formaron parte de algo y quedaron para la anécdota, como quien dice. Después, producto de haber visto un video medio cheto, que yo lo subí medio en joda, lo iba a subir solamente a Instagram, dado que me etiquetó un muchacho al que yo le estoy llevando adelante, si se quiere, la restauración de su motor Torino, 7 bancadas, de primera generación, un TS74. Bueno, quiero que sepan que, como dije en algún momento, ni por estrella, ni por genio, ni por creerme nada, pero soy de los que cree que para hacer un motor de Torino hay que contar con la confianza del dueño. Por eso decidí en un momento de mi vida netamente tocar los míos y de algunos clientes que ya son como amigos, que tengan mucha confianza en mí. A este muchacho, que lleguemos a la conclusión de desarmarlo y ponerme al frente, le llevó un tiempito. Primero se comunicó el padre, pensé que se trataba de una joda, de una broma, lo desestimé. Después se volvió a comunicar, lo desestimé nuevamente. Un día me lo crucé, a Pablo, el hijo de Jorge, y bueno, estuvimos hablando, demostró tener confianza en mí y en mis acciones, así que bueno, me terminó seduciendo la idea de sacar adelante ese toro dentro de lo humilde que uno puede hacer, pero son motores que uno ya conoce. A lo largo de los años he trabajado mucho en eso y conozco. No, obviamente no soy el mejor, pero conozco algunos secretos y varios detalles que quizás muchos mecánicos, producto de no involucrarse, no los conocen. Este muchacho Pablo trabaja con lo que es redes, es un editor y, o sea, él graba, edita y hace todas las tareas en redes, por ejemplo, para la gente del garage. Entre ellos está un amigo que yo mencioné en algún momento, Fabio Ameguino, que es de los Torino, o de la gente que andábamos en Torino, o andamos en Torino. Hay muchos que ya se bajaron porque, bueno, el Torino tiene eso, te hace renegar, te enamora o te lo querés sacar de encima antes de prenderlo fuego. Pero bueno, resumiendo, conclusiones. Fabio Ameguino tiene un segmento en el garage que creo que se llama Historia de Fierros. La verdad, no sé si esa situación cambió, producto de que me parece que hace el programa él solo, ¿no? Pero este muchacho, como el mundo es chiquito y los torineros nos conocemos todos, bueno, es quien le hace todo el tema redes. La tiene re clara, tiene equipo, la tiene re clara, entonces bueno, tiró 15 segundos ahí de magia, y nada, quedó para la anécdota el video, el primer video prolijo del canal. Pero no, mi esencia es esta, el taller, las herramientas, y charlar con los amigos. O sea, lejos está de mí editar todo un video de, bueno, no sé, por ejemplo, cuánto vamos, no veo hasta ahí, no, pero vamos cerca de 50 minutos, una cosa de esa. No está en mí eso. Los amigos que les gusta las experiencias con detalles, como puede ser el caso mío, que no obedezco a ningún tipo de patrón en cuanto
a estilo o duración de videos, a mí me gusta ilustrar mis anécdotas, mis experiencias, con lujo de detalles. Quizás alguno esté aburrido de escuchar. Y bueno, cuando pasa eso es el momento de irse. No busquen excusas, no busquen que uno cambió, no busquen nada, porque uno es siempre el mismo. Simplemente que ya a uno no lo ven con los mismos ojos que por ahí en el primer video. Yo soy siempre igual. Sé que por ahí a veces comento alguna cosa que otra persona no quiere decir que no la haya vivido y que no la haya hecho, pero quizás por un poco de vergüenza no la cuenta. Yo, como no tengo vergüenza, las que pasé las pasé yo y no le eché la culpa a nadie. Así que nada, gente, les dejo un saludo. Esto va un poco en respuesta a comentarios. Así que nada, cada uno sabrá a quién se lo digo. Así que nada, el saludo a los amigos. Ya vendrán. A partir de hoy, dentro de un rato, los videos con anécdotas, experiencias y bueno, algunas situaciones personales. Les mando un saludo y nos vemos. No le digo nos vemos enseguida porque si queda el video y lo ven pasado mañana, ya no nos vamos a ver quizás enseguida. Chao gente, hasta luego.